Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos encontramos con Óscar Crisóstomo Llanos, el cual es padre de 2 hijos, casado, trabajador social y miembro del Partido Socialista, precandidato a la Cámara de Diputados. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Claudio. La entrevista, que no es muy larga, la idea es que lo hagamos lo más dinámico posible, así que vamos a partir de inmediato. ¿Te parece? Primero que nada, ¿se merece Chile una presidenta con solo con un 32% de aprobación? Bueno, yo creo Perdón, ¿por qué hago esa pregunta de esa forma? Claro. Porque hace alrededor de 5 años atrás, el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que Chile no se merecía un presidente con un 35% de aprobación. Ahí va la pregunta. Pero yo creo que cuando Osvaldo se refiere a eso, se refiere no por el tema de la aprobación, sino que por lo que estaba pasando en el país y por todas las situaciones que estábamos viviendo en aquella época, hace 4 años atrás, de corrupción, de falta de probidad y todo. ¿No es la misma que se vive hoy día? No es la misma, no es la misma por lo menos. ¿No es peor incluso? No, no es la misma que vive el gobierno por lo menos, como gobierno, porque cuando tú me preguntas, la presidenta Michelle Bachelet es un gobierno que ella encabeza, un gobierno que ha hecho reformas profundas y que eso sin lugar a duda que genera cierta desestabilidad en las bases de cómo está constituida un gobierno y un país. Y eso genera ciertos temores por un lado, ya ciertas aprensiones, pero también nos permite visualizar un país de mucho más larga data y mucho mejor. Por lo tanto, hoy el tema de encuestas más, encuestas menos, creo que es insignificante comparado con la reforma y con lo que se está entregando al país y lo que se espera también proyectar. Perdón, reformas, por ejemplo, ya que tocamos ese tema, como la tributaria, donde se dijo por el ex ministro Arenas, que el único ministro de Hacienda destituido en toda nuestra vida republicana, hay que mencionarlo. Pero el ministro que hizo la reforma más importante de Chile en las últimas décadas. Ya, y la cual ha permitido que Chile deje de percibir más de 8.000 millones de dólares. O sea, una reforma tributaria que quería tener más recursos, está haciendo todo lo contrario. A esas buenas reformas nos referimos. O sea, yo creo que la reforma tributaria en el corazón lo que vino a hacer es a emparejar la cancha y generar equidad en términos de lo que tú tributas. Pero porque lo equidad es que se reciban, porque cuando se deja de percibir el Estado 8.000 millones de dólares menos, no se perjudica a la gente de clase alta, son a los programas sociales, que ya no hay ese dinero. Mira, los programas sociales se han mantenido y se han fortalecido. Lo que tú señalas de los 8.000 millones de dólares no tiene que ver solamente con el tema de la reforma tributaria, al revés. Si no hubiéramos tenido la reforma tributaria que se hizo, producto de la baja del cobre y la desaceleración que venía de la economía del año 2012, estaríamos en otra situación. La reforma tributaria sí nos permitió tener mayores recursos, finalmente. Porque el ministro Arenas dijo que íbamos a recaudar este año que está en curso alrededor de 22.000 millones extra, pero sin embargo estamos en 8.000 en contra. ¿No hubo un mal diseño ahí? Pero no tiene que ver con la reforma. Si no tuviéramos la reforma, probablemente estaríamos percibiendo menos. Perdón, pero por la crisis economistas no precisamente de derecha dicen que efectivamente producto de una reforma mal hecha. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que toda reforma, sobre todo esta reforma, que fue tan profunda y tan importante, necesita mejoras, sin lugar a dudas, perfecciones. Ya hemos visto... Más de 16 reformas se le han hecho ya a la reforma. Bueno, pero si es una reforma tan grande, una reforma tan grande como esta, sin lugar a dudas que necesita irse perfeccionando. Ciegos seríamos si es que hacemos una reforma y no somos capaces de mejorarla. Sigamos en las reformas. Eso es distinto. ¿Ya se le quitaron todos los patines a la educación con la reforma educacional? ¿Se le quitaron todos los patines a los niños del país? O sea, yo creo que lo que se le hizo a la reforma educacional no fue colocarle patines, fue colocarle... ¿Se le quitaron? No, al contrario. Bueno, esas fueron las palabras de un ministro Eizaguirre que dijo, le vamos a quitar los patines Lo que hicimos finalmente en la reforma educacional fue generar equidad, ¿ya? Y la equidad que estamos viendo proyectada. Pero sin calidad. ¿Cómo se mide la calidad? ¿Tú sabes los últimos resultados de la prueba de PISA? ¿Tú sabes que en los últimos 3 años somos el país que más ha crecido en la prueba de PISA? Son datos objetivos y nadie me lo puede conocer porque son datos objetivos. Estamos completamente de acuerdo, pero la misma prueba dice que ese crecimiento venía desde hace 8 años atrás, no es producto de esta reforma. No, a ver. Pero por supuesto. Todos los datos de la data de PISA, sin lugar a duda que es un trayecto. Exacto, o sea, no es solamente esta reforma. Pero entonces, mídeme cómo me dices tú que la calidad ha ido bajando, si las pruebas y los estándares dicen que vamos subiendo. Porque vamos a los SIMS entonces, que es una prueba nuestra, los cuales dicen que se profundiza la brecha entre los colegios municipales y los particulares. Municipales. ¿Y los subvencionados dónde quedan aquí?
A eso me refiero con los particulares. Bueno, pero por algo, si lo vemos en lo local, el liceo de hombre no alcanza a tener 250 alumnos. Los particulares, disculpa, los particulares son otra cosa. Aquí tenemos 3 estados de colegios: los particulares, los subvencionados y los municipales. Correcto. La brecha se acorta entre los municipales y los subvencionados. Lo que pasa es que tenemos una élite que estudia en los colegios particulares y la educación pasa también por la educación que tienen nuestros padres. Por eso es tan importante la reforma que se hizo, la reforma educacional, porque lo que permite es mezclarnos, generar condiciones diversas para que los alumnos puedan nivelar hacia arriba. Un joven que tiene sus padres universitarios tiene una calidad en términos ya incluida de calidad mucho mejor que un niño que sus padres nunca tuvieron educación formal. Por lo tanto, cuando tú metes a esos 2 jóvenes en una sala de clase, ese joven que nunca tuvo la oportunidad de que sus padres tuvieran calidad en términos de su educación, nivela hacia arriba. Y ese niño que sus padres eran universitarios, nunca va a nivelar hacia abajo, también va a nivelar hacia arriba. Y además va a tener otra condición, va a aprender de una realidad distinta que tiene nuestro país. Nuestro país es un país diverso. Y eso se está dando efectivamente. En la práctica, por ejemplo, aquí en Chillán, nómbrame algún ejemplo que se está dando. Yo lo vivo personalmente. Mis 2 hijos estudian en el Colegio Concepción. Cerca del 30% de los compañeros de mis hijos hoy son de sectores vulnerables. ¿Quiénes son? No lo sé, porque en el colegio nadie pregunta y se dio una discusión muy importante. Soy además delegado del centro de padres de mi colegio y me tocó estar en una reunión donde una apoderada que venía del colegio de Riosala estaba feliz por donde estaba hoy viviendo, porque pensó que nunca iba a tener la oportunidad de que su hija tuviera la posibilidad no de tener mejor educación solamente, sino que poder conocer una realidad diferente. Perfecto. Y la reforma educacional yo creo que apunta a eso, al corazón. La segregación es el peor mal que tiene nuestro país. Perfecto. A propósito de segregación, ¿no es un poco y además contraproducente cuando tiene un capital bastante significativo que le entrega el Estado al Partido Socialista producto de los bienes que se le quitaron en dictadura y que lo invierte y que bien lo haya hecho, pero lo hace en una de las empresas, en 2 en realidad de las empresas manejadas por el ex yerno del dictador? Son una inconsecuencia terrible. Son 2 situaciones distintas. Yo estoy feliz que el Partido Socialista los dineros que tienen los haya podido invertir. ¿Por qué? Porque no tuvo que nunca ir a pedirle a ningún empresario dinero. Estamos muy bien, de acuerdo, ¿cierto? Muy bien, porque el único partido que no ha tenido que ir a pedir limosna a los empresarios. Pero también tendríamos que estar de acuerdo, perdón. Pero por otro lado, y yo coincido contigo ahí, que fue desprolijo el partido. ¿Solamente es prolijo? Pero sí. ¿Cuando es el yerno del dictador? Bueno, pero ¿tú sabes cómo era la fórmula que se hacían las inversiones? ¿Quién hacía? No era la misma mesa del partido, sino que era una comisión que estaba formada por Garretón, por Arena y otro. ¿No es inconsecuente cuando se critica todo el sistema neoliberal, todo el sistema de inversiones? Y yo me valgo de ese sistema de inversión y de ese sistema neoliberal. ¿No hay inconsecuencia? No hay inconsecuencia porque que ese dinero quede en el colchón, debajo del colchón. ¿En un mutuo? No, ¿te fijas o no? Entonces, no en la bolsa de valores, cuando la que yo critico. El mutuo también es un sistema actual. Si el Partido Socialista es un partido progresista, que no está por derrotar todo, sino que se ha ido evolucionando en base a los años que ha ido pasando. Y lo mejor que puede haberle pasado al partido, que fue lamentable porque fue el año 73, donde se quiebra la democracia, se le quitan todos los bienes al partido. Como varios otros. Como a muchos otros partidos, ¿verdad? Que lamentablemente que hasta el día de hoy no se pueden recuperar y que finalmente esos dineros que recupera el partido los invierte en sus propias personas, en las campañas, en mantenerse, y no ha tenido nunca que ir a pedirle plata a los empresarios. Por lo tanto, ahí las manos están limpias. Como el senador Rossi, que tuvo que salir del Partido Socialista, que sí le pidió a las pesqueras, a las mineras. ¿Y dónde está Rossi hoy? Fuera del Partido Socialista. Pero era del Partido Socialista. También estuvieron involucrados en pedir plata. ¿Y Longueira dónde está? ¿Y Evelyn Matei dónde está? ¿Y Sebastián Piñera dónde está? Y muchos otros de derecha y de izquierda. Pero nadie del Partido Socialista no es tan certero. Pero yo no estoy diciendo que nadie, pero Rossi, ¿dónde está? Fuera del Partido Socialista. Y por porque haya sido expulsado, porque él decidió retirarse. Éticamente, el partido hizo una condena y el Comité Central hizo una condena frente a la actuación de Rossi. Pero la derecha sigue actuando de la misma forma y tiene cuántos ministros y procesados, cuántos parlamentarios, Orpis, ¿ya? Y tantos otros más. Y siguen en los mismos partidos. El Partido Socialista ha sido diferente en ese y tiene una estética y ética muy diferente. Otro estándar. Pero claro. Vamos a salirnos un poquitito del Partido Socialista, vamos a mirar a la vereda del frente. El caso Rincón en la democracia cristiana. Se supo recién este jueves que Carolina Goy decide
quitarle el piso y que no vaya a la reelección. Sí. ¿No debió él haber dado un paso al costado, ya que estaba involucrado en un hecho tan lamentable como violencia intrafamiliar? Bueno, ahí cuando uno dice no hay que solo parecer, sino que también ser. Y en el caso del diputado Rincón había una acusación, y no solamente acusación, finalmente había una condena, había una condena que todavía no la cumple por lo demás. Por lo tanto, ahí lo que él debió haber hecho fue haberse alejado. Pero en la suma, cuando no lo hace una persona, la institución tiene que actuar. Ahí estamos en el plano ético. Y siguiendo en el plano ético, cuando la presidenta se ve involucrada producto de su hijo y de su nuera en todo el caso Cabal, Machalí, ¿qué iba a haber hecho la presidenta? Haber dicho, me enteré por la prensa, haber ella marginado inmediatamente a su hijo del gobierno. Bueno, ¿estuvo bien su actuar? Fue finalmente la misma presidenta quien hace la conversación con su hijo y le dice que se vaya. Los tiempos son discutibles, pero después de harto tiempo. Pero la fuerza que lo hizo finalmente lo hizo, ¿te fijas? ¿No habrá sido por la presión? Mira, es difícil estar en esa situación, creo yo, pero finalmente hoy el estándar es distinto, el estándar en términos de lo público, y que debería ser el mismo estándar para lo privado, en términos de lo que es permitido no solamente legalmente, sino que estéticamente. Y ahí es donde tenemos que tener una discusión más profunda en términos de hasta dónde estamos y dónde están los límites. Porque lo que tú me preguntas del diputado Rincón, yo creo que ninguna persona que hoy ha hecho violencia contra la mujer, o viceversa, una mujer que hace violencia contra un hombre con violencia intrafamiliar puede estar en lo público. Y tiene que haber una condena muy importante eso. Y no solamente una condena en lo legal, sino que en lo ético también, porque hoy lo que vemos del femicidio es lamentable. No puede ser que en estos espacios de poder, ¿ya?, el hombre se sienta con superioridad para maltratar y denigrar a una mujer. Siguiendo en el caso ético, el padre Gabriel Boric tiene el llamado Machalí 2, 1000 hectáreas a la afuera de Punta Arenas que mágicamente de un mes a otro se transforman de rural a urbano. Él dice, ese fue mi padre, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Es suficiente una explicación así? Mira, yo creo que tiene que ver con otros temas también. Yo creo que el tema Machalí 2, lo que todos dicen, tiene que también por la falta de institucionalidad que tenemos, los planes reguladores y cómo se hacen estos diseños. Perdón, pero averiguando en bienes nacionales para hacer un cambio de uso de suelo son años. Y esto resulta que compra la propiedad y un mes después es urbano. Bueno, ¿no a lo menos es raro? Bueno, es raro porque un cambio de uso de suelo se demora 1 o 2 años en hacerse. Exacto. Y yo tengo mucha experiencia en eso porque lo viví en el Ministerio de Vivienda finalmente. Entonces no es raro que en un mes haya pasado eso. Por eso digo, hay cosas que uno tiene que saber, hay cosas legales que se pueden hacer, ¿ya? La legalidad hay que cumplirla en ese sentido, y estas cosas lo único que ensucia es la política y el buen vivir, ¿ya? Pero esa explicación, bien escueta en realidad de Boris, de decir, eso son negocios de mi padre y no mío, ¿es suficiente? Pero ¿qué responsabilidad tiene Boric en esto? Yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tiene él? Si la actuación la tuvo su padre en ese. Y son personas diferentes. Y ahí yo creo que ahí hay que hacer también, ojo con los juicios que uno hace finalmente. Porque no por la actuación de uno, tú vas a criticar el entorno de él. A todo lo que viene alrededor. Efectivamente. El gobierno, que estuvimos hablando hace poco, ha hecho varias reformas. Dentro de eso es la tributaria, la laboral, lo cual ha producido, según expertos, no necesariamente de derecha, esta creciente pérdida de empleo, pese a que se modificó mañosamente la forma de medir la cesantía. Porque si yo, por ejemplo, estoy cesante y en un año no encuentro trabajo, al año un día dejo de ser cesante, porque ya no me interesa buscar. Eso sí, no es mañoso, no sé cómo llamarlo. Se ve, es racional que por un lado se esté viviendo eso y que se haya aumentado en más de 120.000 funcionarios públicos nuevos, donde los cuales una gran mayoría son operadores políticos. Mira, yo creo que ahí hay juicio de tu parte que es importante aclarar. Primero, la medición que se hace del desempleo, y esta modificación se hace el año 2012. En el gobierno Piñera. Sí, pero esta que yo estoy nombrando está hecha ahora. No. La medición del desempleo en términos de esta capacidad de cuánto tú por día trabajas y eso te marca el desempleo. No, se hizo el año 2012. Segundo, en términos del desempleo.
Ya. y cómo está medido comparativamente, si tú sacas los 4 años de gobierno de Piñera y los 3 años y medio de Bachelet, de la presidenta Bachelet, el desempleo es menor en este gobierno que en el anterior. Y en términos de lo que tú dices, los 120.000... Perdón, el gobierno de Piñera terminó con un 5,4 de desempleo y estamos en 6,8. Pero en promedio tuvo... Eso, pero en promedio, ¿cuánto la matemática ahí no me cuadra. Pero en promedio tuvo 6,9 y el gobierno de la presidenta ya 6,6. Eso en promedio, los 4 años, porque aquí tenemos que mirar el promedio en términos de año. Financiero estamos en 6,8, pero un punto más, un punto menos, eso no tiene mayor relevancia. Pero hablemos ahora de los operadores políticos. Y esto de hablar de los operadores políticos, yo no sé dónde existen y dónde están, porque si tú ves, el gobierno de Piñera exoneró a 100.000 funcionarios públicos, ¿no es cierto? Después contrató a cerca de 200.000. ¿Ya? O sea, cuando decía que no necesitaba funcionarios públicos... Pero perdón, esto no es empatar, para explicar yo una situación que yo estoy viviendo, la empato con otra. Pero si no es empatar, por eso yo digo, yo no veo los operadores políticos, yo. Si tú me preguntas a mí, y yo fui jefe de un servicio público, ¿ya? Yo no los vi en ese sentido. Si existen, que alguien los muestre dónde están, que puede ser, pero si tú me lo preguntas a mí, yo no los vi en el servicio que yo estuve, un servicio técnico. No es tan efectivo eso entonces. Yo en el servicio que yo estuve, un servicio técnico, estaba preocupado de materia de vivienda y urbanismo, ¿ya? Y esa es la que yo tenía, y esa es la que, desde mi percepción y de mi juicio, ¿ya? No puedo estar hablando en general porque la verdad es que cuando dicen hay operadores políticos es muy fácil decir eso. Es regarlo. Pero claro, pero lo que estamos hablando aquí, lo que estamos denigrando es la función pública y los empleados públicos. Y creo que eso es, hay que mirarlo con cuidado, y hay que hacerlo con cuidado. Muchas de las personas que están en el servicio público es por vocación, ¿ya? Y la vocación también tiene que ver con cómo tú mejoras la calidad de vida del otro y de los entornos. Entonces, tirar el voleo... Perdón, pero más de 120.000 funcionarios públicos nuevos no son de carrera precisamente. ¿De qué es lo que son? Han sido puestos del gobierno, no han sido funcionarios de carrera, a eso me refiero. Pero eso según quién. Según las mismas estadísticas del gobierno, son personas que se han traído nuevas. Sí, pero mira, hoy hay procesos para contratar a las personas. O sea, no es llegar y contratar a dedo. Habrá en algunas ocasiones cuando se necesita un especialista, ¿ya? Pero si tú ves los procesos como se dan hoy en la administración pública, son mucho mejores a los que teníamos hace 10, 15 años atrás. Y ahí el servicio civil ha hecho mucho. El servicio civil fue un tremendo instrumento que finalmente nos permitió ir seleccionando y generar concursos, ¿ya?, abiertos para ir contratando a las personas. El Partido Socialista en algún momento se vio enfrentado a los números bastante promisorios de Alejandro Guiller versus uno de sus fuertes rostros como Ricardo Lagos. Le da vuelta a la espalda. No fue una inconsecuencia, no fue decir aseguremos puesto, aseguremos un triunfo y respaldemos a alguien que no viene de nuestro partido. Tiene que ver, yo creo que con las visiones que tiene el Partido Socialista para proyectar el futuro. Ricardo Lagos fue un gran presidente de Chile, un gran presidente, ¿ya? Gobernó durante 6 años, hizo reformas tremendamente importantes, así como también quedó con algunas deudas, como todo gobierno finalmente. Y hoy hay una nueva etapa en Chile, y creo que esa nueva etapa, yo creo que la encarna claramente Alejandro Guiller. Y por eso que el Partido Socialista en definitiva toma una decisión. Yo hubiera esperado tener un candidato propio de mi partido, pero frente a la disyuntiva de tantos candidatos progresistas... Perdón, pero además de Ricardo Lagos, del propio partido, estaba también Insulza. A ver, Fernando Atria. Por eso te digo. Ya, pero se les dijo a los tres que no, Ricardo Lagos, primaria interna, nada, y se optó por alguien que no estaba en el partido. Pero es un candidato progresista, el Partido Socialista es progresista, ¿ya? Y el mecanismo que es en la cual se define es un mecanismo democrático dentro del Partido Socialista. Perdón, no hubo votación, esto fue de la mesa central que eligió... El comité central. Exacto. Bueno, el comité central lo integran 120 personas. Y esas 120 personas... Es un poco más amplio el Partido Socialista, tengo entendido. Sí, pero esas personas no llegan a dedo, es un proceso de votación, son representantes de las comunas, de las provincias, de las regiones, por lo tanto es un espacio democrático donde se toman todas las decisiones del partido. Ese mismo comité central nomina a los candidatos concejales, los principios que tiene el partido, en fin, es el espacio democrático que tenemos para la definición. O sea, no hay inconsecuencia entonces de haber optado por Guillén y no por alguien del partido. Yo creo que se optó finalmente por un candidato progresista que representaba las nuevas ideas para el Chile y para la continuidad que queremos darle a la reforma que hizo la presidenta. ¿Fernando Atria no representaba progresismo también? También, si todos representaban progresismo, ¿ya? Pero primero la idea en términos hacia el futuro. No la encuesta. Yo creo que las ideas. Y lo que hoy estamos viendo es definitivamente eso, como un candidato más ciudadano,
que parte desde la ciudadanía, hoy se empodera y puede representar el gobierno que esperamos encabezar el marzo del próximo año. Sí, si primaron la idea, ¿cuál es el sentido, cómo se logra entender que cuando se va a votar por la dictadura de Maduro y tener una opinión como Senado, Guillier se retira de la sala y Guillier no opina? ¿Esas son ideas? Bueno, la idea del senador Alejandro Guillier están bastante claras en términos del programa y lo que quiere proyectar para Chile. Por eso es tan importante, por eso el partido... Pero estamos hablando de un punto específico sobre la dictadura de Venezuela. ¿Por qué Guillier no da opinión? Pero mira, a ver, definamos dictadura. Perdón, yo estoy usando las palabras no mías, sino de Pablo Veloso, que es secretario general del PS, el cual habla de dictadura en Venezuela, el cual dice, y lo voy a leer textual: Alejandro Guillier no se debió haber retirado de la sala sin dar su opinión. El secretario general del partido, no palabras mías. Ex secretario general del partido. Ex secretario. Ya Veloso ya no es el secretario general del partido, Andrés Santander, ¿verdad? Y ahí yo creo que prima finalmente en cuántas ideas tenemos o las ideas que tenemos en términos de la ciudadanía y lo que es internacional. Y ahí uno puede tener visiones distintas en términos de qué es lo que es una dictadura. Una dictadura es cuando tú no tienes la capacidad ni las personas se pueden pronunciar, donde la institucional no funciona, donde el Poder Judicial no funciona. Entonces Venezuela no es una dictadura. Yo creo que ahí tenemos... ¿Y por qué con esa claridad no lo ha dicho Guillier entonces? ¿No será que está atrapado por el Partido Comunista, que es chavista, que apoya toda la revolución chavista? O sea, yo lamento lo que está pasando en Venezuela, porque ahí hay una crisis profunda. Sí, pero ¿por qué no se manifiesta Guillier? Que ese es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué no ha dado su opinión? Que es válida, sea a favor o en contra. Sí. Bueno, yo creo que él sí se ha pronunciado en términos generales a lo que él espera para la democracia y lo que es una democracia. Y aquí la nueva mayoría y lo que es el gobierno se ha pronunciado en términos de lo que estamos esperando de Venezuela. Esperamos que en Venezuela se pueda restablecer lo que es la paz finalmente. Si eso es lo que buscamos, lo mismo que hemos estado buscando en los otros países definitivamente, en términos de que también nosotros tengamos la capacidad de integrarnos a Latinoamérica y poder ir generando mayores condiciones en las relaciones internacionales que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son los reales posibilidades de Alejandro Guillier cuando vemos las últimas encuestas donde no solamente la empató, ya la superó Beatriz Sánchez, donde él tiene un 16% en la última encuesta de IMAR y ella un 17%? Mira, yo ahí discrepo en términos de las encuestas. ¿Por qué te lo digo? Porque quiero ilustrar un poco más. ¿Sí? No nombré las CASEM, que las últimas 4 los viene dando en empate y ahora es ratificado por otra más donde lo supera. Hay por lo menos una tendencia. Sí. Mira, hay que ver a quién representa la encuesta finalmente, porque tuvimos una encuesta que dan diferentes panoramas para las primarias. Recordemos que a Osandón le daban un 2% en las primarias y finalmente salió más del 20%. Entonces ahí hay que ser cuidadoso. Yo te podría nombrar la CERC, que salió, ¿verdad?, hace más de un mes, en la cual daba en una segunda vuelta un empate técnico entre Guillier y Piñera, ¿ya? Y eso, sí, y la CER es una buena encuesta. Todos sabemos que tiene mucha efectividad. Las otras no. Y las otras tienen cierta sesgo. ¿O será porque esa me benefició? Hay tantas encuestas, ¿a cuál le crees finalmente? Esa es la pregunta. ¿Le creo las que me benefician y descalifico las otras? ¿O yo creo que hay que esperar el día de la elección. El primer día de la elección, el 19 de noviembre, posteriormente vamos a pasar a la segunda vuelta y yo estoy convencido que vamos a ganar la segunda vuelta finalmente. Y si no fuera Guillier el que pasa Beatriz Sánchez, ¿están dispuestos como partido estar detrás de ella, apoyarla? Bueno, yo creo que ahí viene un proceso de conversación, ¿ya? Yo creo que aquí, y estoy convencido que vamos a ganar finalmente con Alejandro Guillier, ¿ya? Pero si no fuese él. Es que yo creo que vamos a ganar, ¿ya? Estoy convencido que vamos a ganar, ¿ya? Mira, durante la semana estuve recorriendo y sigo recorriendo la provincia de Ñuble, y cuando uno va conversando con la familia, no está dispuesta la familia a perder la educación gratuita en la educación superior. Y tú sabes muy bien que si votan por Piñera se estanca la educación gratuita. Sí, y él no continúa con ella. No continúa, y lo ha dicho claramente. Sí. Por lo tanto, una familia está disponible para que sus hijos no tengan la posibilidad de estudiar gratuitamente la educación superior. Esos son temas tan profundos que la gente Pero empieza el PC, ¿se alinea detrás de Beatriz Sánchez o no? Yo espero, y estoy convencido que Alejandro Guillier va a ganar. Va a salir segundo en la primera y va a ganar la segunda. Pero el gran objetivo, hablemos de la nueva mayoría, es derrotar a la derecha, no importando quién encabece un futuro, por ende no importando las ideas. El gran objetivo que tiene la nueva mayoría es de darle conducción al país y de generar una calidad de vida y un bienestar distinto. Porque el progreso en todas sus gamas. Un estandarte de la gran mayoría, de la nueva mayoría, que si bien es cierto, ahora
no es vocero de gobierno, pero Francisco Vidal ha dicho que el gran objetivo no es otro que derrotar a la derecha. Palabras de él. Bueno, para mí el gran objetivo no es contra alguien, sino que es a favor del crecimiento. O sea, estás en desacuerdo de esa forma de ver esto. Yo estoy a favor de mejorar la calidad de vida, el bienestar, de darle felicidad al país, que sigan profundizando la reforma. Es importante quién lo haga. No da lo mismo quién lo haga. No, por supuesto que no da lo mismo. O sea, en el caso específico que estamos conversando de la educación superior, ¿da lo mismo quién gobierne? O sea, si llega Sebastián Piñera, ¿se acaba la educación superior gratuita? ¿Da lo mismo para una familia? Yo creo que no. O sea, discúlpame, yo creo que no. Por eso es tan importante, pero no por estar en contra de algo, sino que por estar a favor de las ideas que uno tiene. Se nos acaba el tiempo y se nos va, y no hemos desgraciadamente tocado nada de la región. Había muchas cosas nacionales que ver. Pero no me quiero despedir sin que hablemos del problema de los hospitales. Afortunadamente, Contraloría ahora dio el pase para que pudiese volver el proyecto de nuestro hospital. Pero aquí, personero, como mismo Fernando Atria, que no es precisamente derecha, ¿cierto? Del partido de ustedes, dijo que aquí había un problema ideológico con quitar las concesiones a los privados. Entonces, cuando la presidenta llega y dice va a ser 50 hospitales, después dice que son 20, y ahora los cálculos que a lo mejor llega a 10, la ideología no estuvo por sobre el pragmatismo y lo que necesita la ciudadanía. Yo creo que primero se construyeron la mayor cantidad de consultorios y salas en el país. En el pero ella ofreció hospitales. 50 los hospitales se están construyendo, se van a iniciar la construcción. Y en el caso del hospital de Chillán, el cual yo conocí porque yo era funcionario del hospital, era un muy mal proyecto el concesionarlo, porque al final terminábamos pagando 3 o 4 veces más. O sea, no es problema ideológico este. Yo creo que aquí hay que dar solución, ¿ya? Y la familia y los ñublensinos necesitamos un gran hospital, y lo vamos a tener. Y lo vamos a tener en buenas condiciones. El mismo compromiso que se hizo con Ñuble Región se cumplió. 2 grandes compromisos tenía la presidenta de la provincia de Ñuble: que fuera región y que tuviera hospital. Perdón, la primera, el embalse de la Punilla, que ni siquiera se ha empezado. Pero está licitado y está adjudicado. Pero ella dijo, ella dijo que se construía en su periodo. Se inicia la construcción. Se construía en su periodo. Mira, está en su programa de gobierno. Ñuble Región, estamos ok. El hospital regional, estamos ok. ¿Cómo se nos va el tiempo? ¿Qué esperamos de Ñuble Región? Terminemos con eso. ¿Cuál es tu visión para Ñuble Región? Bueno, yo creo que para Ñuble Región creo que tenemos que ser una región diferente, en la cual centremos nuestros esfuerzos a lo agropecuario, al área agrícola, al área agrícola industrial, donde esa sea nuestra potencialidad, y el área del turismo. Yo creo que van a ser 2 áreas muy importantes, en la cual vamos a necesitar infraestructura muy significativa para los campos, para el agua potable, para beber, para el agua para regar. Por eso es tan importante Punilla finalmente, sí, ¿verdad? ¿Ya? Y que eso nos va a dar una sinergia diferente para poder proyectarnos. Ñuble tiene una identidad muy clara, pero esa identidad se ha ido perdiendo, y hoy tenemos la oportunidad de restablecerla y potenciarla, pero no podemos hacer lo que están haciendo todas las otras regiones, seguir con el centralismo. Y aquí el llamado va a ser finalmente a que podamos generar una medida que sea administrativamente factible, en la cual Chillán no se transforme en el centro de operaciones y que vamos dejando desplazados a las otras comunas, a las otras provincias. Y esa es la tarea que va a tener el delegado en esta primera fase de instalación del gobierno regional, y posteriormente los años que vamos a tener, de la cual ya estemos funcionando, que yo creo que van a ser al menos 10 años que nos vamos a demorar en instalar la nueva región de Ñuble. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y con usted el próximo domingo.